Hola, mi nombre es Cándida, tengo 56 años, soy hispano-argentina y tengo VIH desde el año 2005. Mi nombre es Luis, soy de Venezuela, resido en España desde hace 10 años y soy seronegativo y soltero. Mi relación con el virus me ayudó a implicarme en el activismo, ayudando a otras personas a través de mi experiencia a que hicieran algo para saber si tienen VIH, si no tienen VIH, si lo tienen, cómo enfrentarlo, cómo el proceso de aceptación, miedo, hasta llegar al afrontamiento, que es la aceptación de vivir con una enfermedad crónica que no tiene cura, pero acudiendo a los controles con los médicos, haciendo las analíticas y tomando la medicina todas las noches. Tenemos una relación fantástica. Participo en esta campaña realmente porque desde hace unos años para acá ha crecido muchísimo el contraer VIH simplemente por no protegerse. De acuerdo, esto fue hace 4 o 5 años. Tuve una relación de riesgo total, ¿vale? ¿Qué consiste? Consiste simplemente en no usar protección, ¿vale? Y ya, más nada. Me acuerdo que esperé 6 meses, 7 meses y me fue a hacer la prueba, asustado, pero asustado. Duré una semana fatal, incluso ya me había mentalizado yo que era positivo. Entonces ya estaba como un poco investigando a dónde ir en caso de que saliese positivo. A la hora de ir a buscar los resultados fue algo muy cómico porque los resultados estaban desaparecidos, ¿vale? No lo encontraban por ninguna parte. Vino el médico, vino el enfermero, llamaron y esto. Y yo digo, bueno, Luis, listo. De repente me llama el enfermero de mi ambulatorio y me felicita. Muy bien, Luis, negativo. Y dije, ¡buf! Entonces, siempre trato de cuidarme. Si me dan a elegir, hubiese preferido no tenerlo, ni que lo tenga mi pareja. Lo primero que pensé yo cuando me dieron el diagnóstico fue que me iba a perder ver crecer a mi hijo. Eso era lo que me daba miedo. Porque la realidad que yo miedo a la muerte no le tengo, porque forma parte de la vida, pero lo que me causó mucho dolor y miedo fue el perderme el proceso de la vida y de la vida de mi hijo, ¿no? De perderme ver cómo él triunfaba en televisión, en el teatro, de que él eligiera el camino que eligiera, que tuviera un hijo y no conocerlo. Ese es el primer impacto. Pero luego, como el VIH no es una sentencia de muerte, no lo era en el 2005, no lo es ahora, enseguida yo me puse al cuidado de mis médicos. El mensaje simplemente que le puedo lanzar es quererse un poco más, ¿vale? Es tu salud, es tu futuro, es tu cuerpo, es tu familia, es tu gente. Y hoy en día hacerse la prueba es gratuito. No tienes que pagar nada, así que no se te va a quitar nada simplemente con acercarte a tu centro de salud y verificar tu salud y punto. Así de fácil. Con tu médico de cabecera, o ya hoy en día hay muchas asociaciones donde te puedes hacer la prueba gratis. Bueno, considero que hay personas en el mundo que creen que no tienen por qué hacerse la prueba del VIH porque no entran dentro de determinados estereotipos, porque piensan que a ellos no le va a pasar, porque tienen pareja estable, porque están casadas, porque no usan drogas, porque
porque tienen miedo. Bueno, básicamente eso. Creo que por eso las personas no se hacen la prueba, por creer que a ellos no le va a pasar. Lo que yo pienso es que si una persona está infectada por VIH, debe saberlo cuanto antes para que sus defensas no se deterioren, su sistema inmunitario, que son nuestras defensas, lo que nos protegen de cualquier enfermedad que la enfermedad vea la oportunidad de entrar porque nuestras defensas están débiles y pueden hacernos mucho daño. Podemos morir por una enfermedad que se aprovecha de un sistema, de unas defensas bajas. La realidad es esa. Por eso es importante que saberlo cuanto antes. Simplemente llamo a que te animes y te hagas la prueba antes de que sea tarde. Que se hagan la prueba, porque cualquier persona, cualquier mujer sexualmente activa, no importa la frecuencia de actividad sexual que tengas, ni con quién la tengas, cualquier persona, cualquier mujer sexualmente activa puede contraer el VIH. No importa de dónde vengas. Tampoco la edad que tengas. Creas en lo que creas. Y duermas con quien duermas. Contraer el VIH Es algo que puede pasarnos, a ti y a mí. y si nos pasa, Tenemos derecho a saberlo. Hazte la prueba del VIH. Es tu derecho. Aprovéchalo.